Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Y para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado salvo Allah, uno y único, creador y sustentador del universo. Y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y mensajero, que nos dejó sobre el camino recto y correcto de Allah Azza wa Jal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nació en un mes como este, en el mes de Rabi al-Awwal, en el que nosotros nos encontramos ahora. Y como es el mes en el que nació Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vamos a dedicar esta khutbah a hablar sobre características de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el último de los profetas enviados a la humanidad. No hay mejor persona que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No hay mejor profeta ni mensajero que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No hay mejor ejemplo a la humanidad que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: por cierto que en el mensajero tienen un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Allah y en el último día y recuerde mucho a Allah. Y Allah Azza wa Jal le dice al profeta Muhammad: y no te he enviado sino como misericordia para los mundos. Allah Azza wa Jal envía a Muhammad como misericordia, como compasión para este mundo. Y nosotros, que debemos ser los seguidores de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no solamente por el nombre, sino por seguir el ejemplo de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, también debemos ser misericordia para este mundo. Que aquellos que nos rodeen sepan que nosotros somos misericordia para ellos. Que la sociedad en la que vivimos sepa que nosotros somos misericordia para ellos. Que el medio ambiente en el que vivimos sepa que nosotros somos misericordia. Por Allah que no fuimos enviados como malas personas. Por Allah que Allah no hizo de nuestra comunidad una comunidad que siembre la perversión, ni una comunidad que cause perjuicio al lugar donde vive. Allah Azza wa Jal nos envió a nosotros, nos hizo musulmanes, seguidores de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, para hacer una misericordia donde sea que estemos. El profeta sallallahu alayhi wa sallam es nuestro ejemplo, a quien debemos seguir. Y Allah Azza wa Jal no va a enviar otro profeta después de Muhammad. Como dice en el Sagrado Corán, tenemos en Muhammad el mejor ejemplo. Y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó sobre todo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó sobre la excelencia en la adoración y en la humildad. ¿Quién era él? Él era Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el último profeta enviado, el amado por Allah. Sin embargo, en un hadiz auténtico que nos narra Aisha, su esposa, que nos habla de la intimidad de su casa, nos dice que el profeta sallallahu alayhi wa sallam se levantaba por la noche a orar. Y oraba parado el profeta sallallahu alayhi wa sallam hasta que se le hinchaban los pies. Su esposa le pregunta: ¿por qué haces eso? Ya has cumplido con tus obligaciones, ¿por qué te quedas toda la noche orando hasta que se inflaman tus pies? Si Allah te ha perdonado tus pecados pasados y futuros. ¿Y qué respondía el profeta sallallahu alayhi wa sallam? ¿Acaso no debo ser yo un siervo agradecido? Si Allah me ha elegido, Allah me ha perdonado mis pecados, ¿acaso no debo ser un siervo agradecido? Ese es el ejemplo de humildad que nos daba el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah nos ha perdonado, si Allah nos promete el perdón, ¿acaso debemos confiarnos en eso? No. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó que a pesar de los beneficios del Tawhid, a pesar de ser de aquella nación que Allah Azza wa Jal le ha prometido el perdón, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nuestro ejemplo, se quedaba toda la noche orando.
y nos enseñaba la humildad. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó sobre el buen carácter, sobre los buenos modales. El profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba cuando era necesario. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre buscaba el momento de recordar a Allah y de mencionar a Allah en toda situación. Y nos dijo que aquella conversación que sucede entre los musulmanes, que se juntan y hablan y hablan y hablan y no recuerdan a Allah, va a ser motivo de arrepentimiento el día del juicio. Y nos enseñó, cuanto menos, al terminar una reunión, hacer un dua, una súplica, para pedir a Allah Azza wa Jal que nos perdone por las cosas equivocadas que podamos haber dicho. El profeta sallallahu alaihi wasallam no maldecía. Muhammad sallallahu alaihi wasallam no insultaba y prohibió insultar. El profeta sallallahu alaihi wasallam jamás atacó a nadie. El profeta sallallahu alaihi wasallam no actuaba físicamente ni con sus palabras de tal manera que intimidara a alguien, ni le causara daño de ninguna manera. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien crea en Allah y el día del juicio, que no moleste a su vecino. Quien crea en Allah y en el día del juicio, que honre a su invitado. Quien crea en Allah y el día del juicio, que diga el bien o permanezca en silencio. Muhammad sallallahu alaihi wasallam era sociable y nos enseñó a ser sociables. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam era reservado de los errores de la gente, no los divulgaba. Y si había personas que cometían errores, el profeta sallallahu alaihi wasallam no los mencionaba ante la gente por su nombre. Y decía: ¿qué les parece una persona que hace esto o aquello? El profeta sallallahu alaihi wasallam era justo y equitativo. Y el hecho de tener familiares en su nación jamás nubló su criterio sobre la justicia. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a sonreír, siempre en el rostro de nuestro hermano a sonreír. Y le enseñó a aquella persona pobre que vino y le dijo que quería hacer una obra de bien, pero no tenía dinero, quería dar caridad, pero no tenía. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dije: sonríe en el rostro de tu hermano, que eso es una sadaqa. ¿Quieres dar caridad y no tienes dinero? Sonríele a tu hermano cuando lo saludes. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a ser moderado en todo. Y en un asunto como la comida, la alimentación, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo: no hay nada peor que llenar el estómago con más comida de la necesaria para quien quiere mantenerse sano y fuerte. 1/3 del estómago para la comida, 1/3 para el agua, y el otro tercio debe permanecer vacío para el correcto funcionar del estómago. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre aceptaba todas las invitaciones para ir a comer. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: la peor comida es a la que es invitado los ricos y son dejados de lado los pobres. No importa quién invitara al profeta sallallahu alaihi wasallam, él siempre acudía. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a visitar y preocuparnos por el enfermo. Y cuando visitaba al enfermo, el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía dua por él. Trataba de darle palabras de ánimo. Y le decía: esa enfermedad que tienes, inshallah, es una expiración de Allah por tus pecados. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a tener un espíritu de compasión y siempre ser misericordioso y hacer las cosas fáciles para la gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam, en una regla de oro que todos deberíamos memorizar y aplicar a diario, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: faciliten los asuntos de la gente y no los compliquen. Albricien a la gente el bien y no la espanten. Y creen entre ustedes un ambiente de unidad y de armonía. Palabras hermosas del profeta sallallahu alaihi wasallam.
El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó la justicia y la equidad. Y siempre que tenía que juzgar entre dos personas, el profeta sallallahu alaihi wasallam era serio y era estricto en las pruebas. Pero si el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía que juzgar en un asunto entre él mismo y una persona, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre daba prioridad a la compasión y cedía a lo que le exigía o le pedía a la otra persona. Ese es nuestro ejemplo. Eso es lo que debemos seguir. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que la fortaleza está en la unidad de la familia, en la unidad de la comunidad, en la unidad de la umma. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo: el ejemplo de los creyentes en el amor mutuo que se deben tener, la solidaridad y la colaboración es como el del cuerpo. Si se aqueja un órgano, todo el resto del cuerpo se resiente por la fiebre y el insomnio. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a revisar nuestra fe y nos dijo para que cada uno analice su imán, que ninguno de ustedes va a tener una fe perfecta o buena hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dejó eso para que nosotros veamos y revisemos nuestra propia fe. Hasta dónde amamos para los demás lo que amamos para nosotros mismos. Y si no lo amamos para ellos, pues que cada uno revise su fe. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a controlar la ira. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a controlar la ira y nos dijo qué es la fortaleza y qué es la debilidad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la fuerza no está en que sepas vencer a otro en la lucha, sino en que sepas contener tu ira. Esa es la persona que tiene fuerza y fortaleza. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó qué es la riqueza, qué es ser rico y por qué una persona debería sentirse rica. Y si no tiene estas cualidades, por Allah que es un pobre, aunque tenga mucho dinero. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la riqueza no es la abundancia de bienes y de propiedades. Rico es aquella persona que es caritativa y bondadosa con los demás. Y en otro hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien de ustedes amanezca seguro en su casa, aunque pequeña, con salud y tiene la provisión, la comida de su día, debe considerarse como quien tiene todas las riquezas del mundo. Así nos hablaba el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó la igualdad, que somos todos iguales. Nos dijo sallallahu alaihi wasallam: todas las personas son iguales, no existe superioridad racial. El árabe no es superior al no árabe, ni el blanco es superior al negro. El único criterio de superioridad ante Allah es la devoción, la taqwa. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió de no cometer injusticias hacia la gente. Y dijo: no cometan injusticias, porque una injusticia en este mundo va a representar oscuridad el día del juicio final. No sean avaros ni ambiciosos, porque eso es lo que hizo perecer a muchas naciones antes de ustedes. Los indujo al homicidio y a violar las leyes sagradas. Subhanallah, ¿quién no piensa en este hadith y no reflexiona? El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: no cometan injusticias unos con otros, no sean avaros, ni sean ambiciosos, porque esas dos características llevaron a la perdición a otras comunidades anteriores. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla hace 1430 años de estas características. ¿Y quién no las ve? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que una persona sea avara y ambiciosa lleva a estas dos situaciones: a cometer homicidio y violar las leyes sagradas. ¿Y quieren que les diga qué es el homicidio y qué es violar las leyes sagradas? Violar las leyes sagradas es insultar a un hermano. Violar las leyes sagradas es pegarle a un hermano.
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no insultes ni pegues en el rostro, y prohibió golpear en el rostro a los animales. ¿Cómo un musulmán puede golpear en el rostro a un hermano musulmán? Eso es violar las leyes sagradas. Y Allah Azza wa Jal prohibió la violencia en sus casas, en las casas de Allah. Y quien utilice la violencia de tal manera que puede afectar la vida de su hermano y le causa la muerte a su hermano, ese es el homicidio que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice aquí, homicidio culposo. Quien golpea a su hermano con algo que lo puede matar y lo mata, es homicidio culposo. Y la pena en el Islam es la misma que causó. Subhanallah. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohibió insultarnos, nos prohibió agredirnos. ¿Y la causa cuál es? No sean avaros y no sean ambiciosos. Quien quiera reflexionar sobre esto, que reflexione y pidan perdón. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a ser misericordiosos y dijo: Dios no es misericordioso con quien no es misericordioso con la gente. Y dijo en otro hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿quieren que Allah sea misericordioso con ustedes? ¿Quieren que quien está en el cielo sea misericordioso con ustedes? Sean misericordiosos con quienes están en la tierra. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que somos hermanos unos de otros. Quien está al lado de ustedes es su hermano. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: son hermanos, no se opriman ni se entreguen al enemigo. Allah socorre a quien acude en ayuda de su hermano. Quien libera de una pena a su hermano, Allah lo liberará de otra pena el día del juicio final. Quien cubra los defectos de su hermano, Allah cubrirá los suyos el día del juicio final. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó sobre el buen carácter y dijo: los mejores de ustedes son los que tienen mejor carácter. Y dijo: el más completo en su fe y el más creyente es el que tiene mejor carácter. Y dijo: el mejor de ustedes es el que mejor trata a su mujer. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó sobre cómo relacionarnos y hablar con la gente. Y nos dijo: garantizo una morada en el paraíso a quien abandona una discusión aunque sepa que tiene la razón. Le garantizo una morada en el centro del paraíso a quien se aleja de la mentira, aunque sea en broma. Y le garantizo una morada en lo más elevado del paraíso a quien intente mejorar su carácter. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó sobre la tolerancia y dijo: Allah ama dos virtudes, la tolerancia y la calma en la persona. Hermanos y hermanas, estas son las enseñanzas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam les habla y les dice y les enseña esto. Y por cierto que no van a encontrar mejor ejemplo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quiero Allah azza wa jal conceder a través del conocimiento de la vida y la sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam más amor en nuestro corazón por él y más taqwa para poder aplicar en nuestras vidas sus enseñanzas y que no sean palabras que ingresan por un oído y salgan por el otro, porque por Allah la fe es algo que está en el corazón y que se aplica con el cuerpo. Quien tenga el conocimiento teórico pero no lo aplique no tiene fe. Así debemos ser seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en su apariencia, en su forma de relacionarse, en su adoración a Allah azza wa jalla.